Buenas tardes a todos. Para mí pues es una gran alegría poder regresar aquí a este pueblo y ver que la lucha por la defensa de Viricuta sigue, ver la conciencia de la gente local, de los ejidatarios que han compartido con nosotros, muchas gracias, ver la presencia del pueblo Wirraritari, también muchas gracias a todos ustedes. A los organizadores, felicidades también por darle continuidad pues a un esfuerzo de miles y miles de nosotros que participamos ya por más de 5 años en estar defendiendo este sagrado territorio. Bueno, a mí me invitaron a platicar sobre el peyote. Poco se ha mencionado el peyote en esta jornada de conversaciones y me pregunto por qué será. Entonces, bueno, voy a tratar de entender, ¿no?, por qué es que les cuesta trabajo aquí hablar de una sagrada medicina que pues está presente en todo este territorio y que es valorada por no nada más muchos mexicanos, pero por todo el mundo. Hoy vengo a platicarles un poquito de lo que ha sido mi experiencia a lo largo de mi carrera como psicólogo. Yo vengo hoy a platicarles aquí como psicólogo. Hemos venido trabajando pues a la salud mental y hemos encontrado que hay algunas medicinas ancestrales que apoyan en eso. Yo mi plática hoy me la voy a echar rapidito porque me dijeron que hay que hacerlo así que bueno, vamos con una introducción. México es la cuna de las plantas sagradas. El concepto de planta sagrada pues es ancestral. Nuestros antepasados reconocieron que había ciertas plantas que tenían un poder de poder abrir la percepción y el corazón hacia la vida en el planeta. México viene a ser el territorio donde más plantas de la conciencia existen. Este es un Xochipilli con el mural de Tepantitla. Entonces, bueno, al entender nuestra cultura en México tiene una riqueza de plantas sagradas. Quizá algunos de ustedes hayan escuchado ya de los hongos sagrados de las culturas zapotecas, mazatecas, del Tionanaca, la María Sabina, obvio pues la cultura wixárika y cómo han cuidado del jicuri, ¿verdad?, hasta nuestros días. Aquí hago mención del San Pedro, que es otro cactus. Silencio, por favor. Aquí hago mención del San Pedro, que es otra planta sagrada que está en Perú y Bolivia. La ayahuasca, que es una planta sagrada del Brasil y de Perú y de Colombia. Tan importante fue para las comunidades amazónicas del Perú el proteger a esta planta sagrada que el gobierno de Perú dio una resolución para elevarla a nivel de patrimonio cultural de los pueblos amazónicos. Esto introduce un nivel de protección importante para todo lo que es pues el manejo de la planta y sus saberes ancestrales. Esto es un buen ejemplo para nosotros los mexicanos que podríamos hacer un proyecto similar con nuestro sagrado peyote, jicuri. Esta me la encontré por ahí y creo que es emblemática de lo que está pasando en el Perú. Traducida dice: no necesito terapia, solo necesito ir al Perú. Y esto es porque Perú ha abierto, pues se ha abierto al turismo medicinal, es decir, gentes que van y buscan la medicina de la ayahuasca. Entonces, bueno, pues es un... ¿Y qué es lo que pasa aquí en nuestro país? Quisiera remontarnos a la historia para poder entender cómo es de que nuestra planta sagrada quedó en el cajón de las drogas de hippies. Entonces, el Código Penal para los indígenas de México en 1546 ya introdujo una serie de pecados pues, por los cuales fueron perseguidos nuestros antepasados, y esto tenía que ver con la idolatría, ofrecimientos al sol, a la luna, cualquier tipo de hechicería. Tenían que hincarse ante la cruz, tenían que hacer una serie de cosas, no se podían bañar en público, no podían bañarse en el temazcal. Las penas entonces eran de 100 azotes, la trasquilación de su pelo,
la exhibición, en fin, fue una política de amedrentación y un culturicidio en el que pues, se buscó erradicar toda esta conexión con lo sagrado. De 1610 viene este primer edicto. Este edicto es un edicto de la Santa Inquisición. Ahí más o menos dice edicto de fe, y es un cuestionario en donde, bueno, más o menos dice que si has bebido peyote o se lo has dado a beber a otros para descubrir secretos, o el lugar donde se encuentran objetos robados o perdidos, si has comido carne de hombre o has comido peyote. Entonces, toda esta persecución empieza en 1620. Regreso al hechizo que nos pusieron, porque ahí bien dice, ninguna persona podrá usar de esta planta en territorio. Entonces, entender que nuestra errónea concepción con respecto a la relación de esta planta sagrada, pues deriva de este tipo de ideas, que ya son francamente obsoletas, creo, en estos días. Bueno, pues es ahí donde empieza la guerra contra las plantas sagradas. Hay un estudio interesante que ubica los juicios de inquisición por peyote en territorios que típicamente no identificaríamos como territorios donde crece el peyote. Esto es Tehuacán, Puebla, Tepoztlán, Morelos, ahí pueden ver los diferentes lugares, Zacualpan, Guerrero, varias comunidades purépechas, que implica que la cultura purépecha tarasca muy probablemente también ocupaba el Jicuri, muy probablemente también peregrinaba hacia este altiplano. También vemos como otros juicios en territorios otomí, que también sugiere que los otomís tenían uso de esta planta y igual probablemente peregrinaban a este mismo lugar. Bueno, aquí es para entender que a partir de esta guerra, ¿verdad?, pues surgen una serie de tratados internacionales en los que los gobiernos buscaron controlar a las drogas. Esto viene por una revolución cultural de los 60s, ¿verdad?, de los hippies, y tristemente asociaron a las plantas sagradas con estas sustancias, y entonces entraron en regímenes de estricto control. Entonces, bueno, aquí hablamos un poquito de que las sociedades industriales no valoran la transformación de la conciencia como un valor positivo o adaptativo, sino que lo definen como un delito contra la salud, a diferencia de las sociedades indígenas, que frecuentemente han recurrido a la transformación de la conciencia para cumplir con diversas funciones al servicio del colectivo o sus miembros, y este es un valor frecuentemente institucionalizado. Esto lo vemos en la costumbre de nuestros hermanos Wixárikari, que bueno, han mantenido esta relación con el territorio y con esta planta sagrada ya por miles de años en su peregrinar hacia aquí a Viricuta, y ya nos explicó el Maracame, pues, y cuál es la complejidad de esta relación con el territorio. Muy agradecido a la cultura wixárika por haber mantenido esta planta sagrada presente hasta nuestros días, un legado para toda la humanidad. Cuando empezó la persecución en este territorio, el peyote viajó hacia el norte. Viajó hacia el norte por el indígena ese que está ahí al centro, que es Juana Parker. Él lleva el peyote y lo empieza a diseminar con los pueblos indígenas. En la mitad del siglo antepasado, en los 1800, que fue cuando la colonia llegó, la rapacidad de la colonia llegó a recluir a los pueblos indígenas en reservaciones, y llega el peyote y la gente empieza a comulgar con el peyote en ceremonia, y este peyote empieza a reconstruir la misma estructura social de los pueblos indígenas que habían sido casi desacrados, ¿verdad?, y exterminados por la colonia en Estados Unidos. Sobrevive entonces un uso contemporáneo de esta medicina
por numerosas tribus de Estados Unidos, Canadá. La extensión del consumo de peyote viene en prácticamente todo el territorio de los Estados Unidos, incluyendo Canadá. ¿De dónde obtienen su peyote? Bueno, me brinqué aquí, híjole, esta no iba aquí. Bueno, aquí estamos en una ceremonia de peyote en territorio yaqui. Ellos han recibido muy bien esta medicina, entendiendo que pues posiblemente la tenían como parte de sus usos y costumbres, y cuando fueron indoctrinados por los misioneros, quizá fue que se las quitaron y la guardaron en su danza del venado. Aquí un momento histórico cuando el Consejo Regional Wixárika fue a pedir apoyo a la Iglesia Nativa Americana para que pudiéramos hacer una alianza, y surge un proyecto de conservación del peyote y apoyo al territorio de Wirikuta. Entonces, todo el uso sacramental del peyote en Estados Unidos, ¿cuántos minutos? 2 minutos, ya voy rapidísimo. Bueno, pues lo resuelven por un sistema de peyoteros que crecen y cosechan el peyote para territorio indígena. La ciencia conoce del peyote más o menos en ese entonces, 1956, la empezamos a estudiar psicólogos y psiquiatras, ahí me incluyo yo. Podríamos decir aquí una cita de Karl Menninger, un psiquiatra muy famoso, dice: el peyote no representa daño alguno para esta gente, por lo contrario, es benéfico, confortante, inspiracional y parece ser espiritualmente nutritivo. Ha sido un mejor antídoto contra el alcohol que cualquier otro remedio ofrecido por los misioneros, el Hombre Blanco, la Asociación Médica Americana y los servicios de salud pública. Eso es cierto. Las ceremonias de peyote constituyen un elemento importante para el tratamiento y prevención del alcoholismo, incorporadas ya a los servicios de salud de pueblo indígena en los Estados Unidos. Ahí ya vemos un par de libros, hay algo de investigación científica. Aquí vemos, por ejemplo, que a partir de que las ceremonias de peyote sustituyen las juntas de Alcohólicos Anónimos, vemos un incremento del 20 al 80% de participación en ceremonias de peyote como parte de su tratamiento. Entonces, bueno, ahí vemos que ya en estudios las ceremonias de peyote han demostrado jugar un papel crucial en el tratamiento y la planificación de estrategias de post-tratamiento para problemas adictivos. Me voy a brincar, estos son algunos de los efectos que promueve el peyote en la psicología del ser humano, que pueden tener efectos positivos para esto del alcoholismo. Este estudio es interesante. Este estudio se investigaron consumidores de peyote que habían consumido peyote entre 100 y 500 veces, y se les hicieron una serie de pruebas neuropsicológicas, y resulta que el uso, diríamos, el uso con el uso regular, muchas gracias, de peyote, a lo largo de la vida el sujeto no está asociado a indicadores de funcionamiento neuropsicológico. Quiere decir que no hubo ninguna evidencia de que el peyote afecte en ningún sentido. Entonces, termino con la gran pregunta de por qué, si es una medicina, de por qué, si vemos que apoya a la gente que busca una salida para el problema del alcoholismo, seguimos en este país definiéndolo como una sustancia que carece de valor terapéutico. Bueno, una visión hacia el 2030, aquí Real de 14, pues es realmente Real del Peyote. Yo creo que la mayor parte de la gente y del turismo se ve atraído por la riqueza de la cultura wixárika, por la riqueza de la mitología y la espiritualidad de esta planta. Esta área natural protegida para mí es un santuario y es reconocida por diversos pueblos indígenas como un territorio espiritual,
y así pues agradeciendo nuevamente al pueblo wixárika por haber mantenido esa vela prendida y pues así elevando un rezo al Padrecito Sol para que este sagrado territorio quede siempre blindado y esté aquí para todas las futuras generaciones, esperando que algún día tengamos la inteligencia como sociedad de poder reclamar uno de los legados más importantes. Esta planta es una planta con grandes poderes y yo diría que más de que pensemos que el peyote está en peligro de extinción, la raza humana está en peligro de extinción si no sabemos cómo incorporar estas plantas sagradas nuevamente a nuestras vidas. Ajo.